complace el día de hoy presentarles el módulo relacionado con estrategias para elaborar actos administrativos y no incurrir en errores. Este tema es muy importante para aquellas personas que fungimos como servidores públicos en la administración pública, también aquellos que se dedican al litigio en la jurisdicción contenciosa administrativa y en general para todos los ciudadanos que día a día nos vemos enfrentados a procedimientos y actuaciones administrativas con el Estado. Este curso, como su nombre lo dice, se divide en dos partes principales. La primera, referida a las estrategias para elaborar actos administrativos de la manera más exitosa posible. Y la segunda, con una serie de herramientas para no incurrir en errores en la elaboración de los mismos y así posiblemente generar demandas y posibles actuaciones administrativas o disciplinarias en nuestra contra. Para eso, desde este momento les anticipo que una de las principales estrategias para elaborar actos administrativos de manera correcta es seguir los elementos del acto administrativo. Los elementos del acto administrativo los desglosaremos uno a uno en el desarrollo de este módulo. Y en segundo lugar, una estrategia muy importante es el tema de la redacción, la ortografía, la sintaxis y la gramática. Como ustedes saben, si bien en Colombia no existe una regla que imponga que los actos administrativos deban ser por escrito, la generalidad es que así lo sean, y lo son principalmente por temas de probatorio, por temas de pruebas, por temas de confrontación. Es muy importante tener en cuenta que los actos administrativos se elevan por escrito precisamente para garantizar los derechos de contradicción y de defensa y temas probatorios. El Consejo de Estado ha determinado que incluso existen actos administrativos de carácter verbal u oral, sin embargo no es la generalidad, y no es la generalidad por la complejidad que esto representa, principalmente en el tema probatorio. Así las cosas, una vez dichos estos elementos, quiero compartirles que este curso se nutrirá principalmente de la doctrina colombiana, pero también de la jurisprudencia de órganos de cierre como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Gracias a estos fallos complementaremos elementos de la doctrina e identificaremos una serie de reglas y subreglas jurisprudenciales que nos permitirán elaborar actos administrativos de la manera más concreta posible y de la forma más exitosa posible también. Así las cosas, vamos a dar inicio en este curso, en primer lugar abordando la definición del concepto de acto administrativo, seguido de la doctrina y del concepto que ha dado el Consejo de Estado sobre la materia. Posteriormente, desglosaremos uno a uno los elementos del acto administrativo, que son 5 y se los anticipo desde ya: órgano competente, objeto, causa o motivo, finalidad del acto administrativo y procedimiento de expedición del acto administrativo. Una vez revisados uno a uno estos elementos del acto administrativo, procederemos a evidenciar las causales de nulidad de los actos administrativos que están consagradas en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011. Cuando veamos estas causales de nulidad, identificaremos uno a uno los tips más estratégicos para no incurrir en errores al momento de elaborar actos administrativos. La primera de ellas se refiere al conocimiento de la estructura y los elementos que configuran la correcta elaboración de los actos administrativos. ¿Y dónde encontramos esto? Claramente en los elementos que configuran el acto administrativo, que vale la pena recordar una y varias veces. El elemento referente al órgano competente, el elemento referido al objeto del acto administrativo, el elemento referido a la causa o motivo del acto administrativo, el cuarto elemento referido a la finalidad del acto administrativo y por último el procedimiento de expedición del acto administrativo. Si nosotros conocemos uno a uno estos elementos, créanme y tengan la seguridad de que ustedes tendrán la certeza para elaborar actos administrativos de manera adecuada y evitaremos al máximo posibles acciones administrativas, judiciales e incluso disciplinarias en contra nuestra. En segundo lugar, tenemos una buena práctica referida a la comprensión de las reglas y subreglas jurisprudenciales que ha expedido el Consejo de Estado y que permiten una adecuada elaboración de los actos administrativos. Para esto emplearemos jurisprudencia del Consejo de Estado de los últimos 5 años, en donde en fallos principalmente de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, evidenciaremos una serie de reglas y subreglas que nos permiten dar una serie de tips y estrategias para elaborar actos administrativos. Vale la pena recordar, los actos administrativos por generalidad son escritos, no verbales ni orales, a pesar de que el Consejo de Estado ha reconocido que pueden existir de esta manera. Sin embargo, la generalidad es que los actos administrativos sean de tipo escrito. De ahí la importancia de reconocer la relevancia de la redacción, de la ortografía y de la sintaxis. Por último,
Tenemos una tercera buena práctica referida a la identificación de los vicios en que se puede incurrir al momento de expedir actos administrativos. Y para ello vamos a ver las acciones de nulidad establecidas en la Ley 1437 de 2011. En ese sentido, revisaremos el artículo 137 del CEPACA, en la cual tenemos las causales de nulidad de los actos administrativos de carácter general. Vale la pena recordar que en el artículo 138 de esta ley, las acciones de nulidad en contra de los actos administrativos de carácter particular y concreto tienen las mismas causales de nulidad establecidas para los actos de carácter general del artículo 137. Vale la pena recordar que si ustedes tienen en cuenta y conocen uno a uno los elementos que configuran el acto administrativo, así como las causales de nulidad de los mismos, tendrán ustedes la capacidad de elaborar actos administrativos de manera concreta, fiable y acorde a la normatividad y a la jurisprudencia vigente. Para ello, a continuación vamos a ver una breve definición del concepto de acto administrativo, estipulada por el Consejo de Estado en jurisprudencia reciente, que toma elementos importantes de la doctrina y que nos permitirá revisar uno a uno los elementos del acto administrativo e identificarlos de la manera más concreta posible. No podemos iniciar este módulo sin tener una definición clara del concepto de acto administrativo. Y para ello tomaremos la sentencia del 12 de octubre de 2017 de la sección cuarta del Consejo de Estado de la magistrada ponente Estela Janet Carvajal Basto. En esta ocasión, el Consejo de Estado nos dio la siguiente definición. El acto administrativo es aquella expresión de la voluntad administrativa unilateral, encaminada a producir efectos jurídicos a nivel general y o particular y concreto. Esta primera parte de la definición la vamos a desglosar de la siguiente manera. En primer lugar, el acto administrativo es una expresión de la voluntad administrativa unilateral. Es decir, quien la expide, quien la profiere la administración pública por medio de las entidades que la conforman. Y es de carácter unilateral, es decir, es de una sola vía, del sujeto activo que es quien profiere el acto administrativo y se dirige hacia el sujeto activo que es el administrado. ¿Y qué se busca con el acto administrativo? Se busca precisamente producir efectos jurídicos, de extinguir, crear, modificar obligaciones o efectos jurídicos en los administrados. En segundo lugar, tenemos que estos actos administrativos pueden ser de carácter general o de carácter particular y concreto. Aquí encontramos la primera tipología de actos administrativos que hemos revisado a lo largo del curso y se refiere en primer lugar a que cuando el sujeto es indeterminado es general y cuando el sujeto es determinado es de carácter particular y concreto. Así las cosas, esta voluntad unilateral que se dedica a producir efectos jurídicos de manera general o particular se forma por la concurrencia de una serie de elementos de tipo subjetivo, objetivo y formal. Recordémoslo siempre, son tres tipos de elementos. Respecto al tipo subjetivo tenemos el órgano competente. Respecto a los elementos de tipo objetivo tenemos la causa o el motivo, el objeto y la finalidad. Y por último, con relación a los elementos de tipo formal, tenemos el procedimiento de expedición. Esta definición de acto administrativo consideramos que reúne todos los elementos necesarios para identificar uno a uno los elementos del mismo, así como nos permite establecer que el acto administrativo es una expresión de la voluntad de la administración de manera unilateral, recuérdenlo siempre, en una sola vía, del sujeto activo hacia el sujeto pasivo, y se dedica principalmente a producir efectos jurídicos, de crear, modificar o extinguir obligaciones de hacer o no hacer. Así las cosas, a continuación revisaremos uno a uno estos elementos que nos brinda esta sentencia del año 2017 para identificar la manera correcta de incorporarlos en el acto administrativo y evitar al máximo incurrir en errores al momento de redactarlos. Y para revisar los elementos del acto administrativo, qué mejor que citar la sentencia del 2019 del 28 de febrero 21.449, en la cual la sección cuarta del Consejo de Estado nos dio una definición muy clara de los elementos subjetivos, objetivos y formales del acto administrativo. Dentro de los elementos subjetivos tenemos en primer lugar el órgano competente. Y para esto es importante que ustedes tengan clara
la relación que existe entre el sujeto pasivo y el sujeto activo. El sujeto activo es aquella entidad pública que profiere el acto administrativo y que pretende generar un impacto en el administrado. El sujeto pasivo, por contraparte, es la entidad que recibe los efectos del acto administrativo. Puede ser una entidad pública, puede ser un ciudadano, puede ser en general cualquier tipo de administrado de la sociedad. Este tipo de órgano competente tiene las siguientes características. En primer lugar, es de carácter objetivo. Es decir, la competencia no se arroga de manera personal ni subjetiva. En segundo lugar, es una entidad de carácter taxativo. La competencia se encuentra en este orden de ideas definida muy claramente en la normatividad vigente, sea la Constitución, sea la norma o sea una disposición reglamentaria. En tercer lugar, la competencia del órgano se encuentra de manera irrenunciable, es decir, yo no puedo declinar ni desligarme de esa atribución que me ha destinado el ordenamiento jurídico. Consecuentemente, encontramos otra de las características del órgano competente y se refiere a que es inajenable. Esta competencia nadie me la puede quitar, a no ser que sea de la misma manera en que me fue atribuida, es decir, con una norma que me lo disponga de esta manera. Siguiente, tenemos que es una característica de carácter improrrogable. Es decir, se tienen que mantener las circunstancias de modo, tiempo y lugar que me determinaron esa atribución de esa competencia. Y por último tenemos que es de carácter indelegable. Es decir, yo si tengo esa atribución, esa competencia, yo no la puedo delegar a otra persona a no ser que la misma norma lo prevea y me lo faculte. Dicho lo anterior, es pertinente complementar con una serie de factores que impactan el órgano competente. Y el primero de ellos se refiere al factor material. Es decir, la competencia se asigna normativamente, es explícita. Sin embargo, ustedes dirán, existen competencias regladas y existen competencias discrecionales. Lo importante tener en cuenta en este punto es que la competencia reglada está muy clara y diáfanamente definida en la normatividad. La competencia discrecional no es de carácter arbitrario, puesto que no es absoluta. El legislador primario y el constituyente establecieron una serie de elementos para identificar las competencias discrecionales. En este punto se le da un margen a la entidad o al funcionario público quien de manera discrecional tiene la facultad de asumir ciertas funciones y de tomar ciertas decisiones. Sin embargo, es muy importante en este punto que ustedes tengan en cuenta que no existe la discrecionalidad absoluta y esta no tiene que ser arbitraria. Como lo veremos más adelante, todo tipo de motivaciones de carácter discrecional han de ser motivados con argumentos que bien sean extensos o no, tienen que consagrarse en el acto administrativo. En segundo lugar encontramos el factor territorial, que da respuesta a desde dónde y para dónde se aplica el acto administrativo. Y para ello es muy importante citar el ejemplo reciente con el Congreso de la República, quien se vio inmerso en el debate de si podía sesionar de manera virtual o no. Claramente, el factor territorial en este caso se debería ampliar al tema virtual, para lo cual deberá hacer una reforma al reglamento establecido en la Ley Quinta de 1992. Por último tenemos el factor temporal, que responde a las preguntas desde cuándo y hasta cuándo aplica el acto administrativo. Para ello es muy importante tener en cuenta el tipo de funcionario que está llevando a cabo el mismo. Cuando hablamos de un trabajador oficial, recuerden ustedes, la fecha de inicio es a partir de la suscripción o firma del contrato de trabajo. En contraparte, el empleado público, como sabemos, tiene una relación legal y reglamentaria de vinculación con el Estado, por lo cual el momento desde cuando tendría aplicabilidad el acto administrativo es a partir de su nombramiento y específicamente desde su posesión, que como ustedes lo saben es la fecha en la cual se debe tener en cuenta el inicio de su capacidad y de su competencia. Ahora ingresamos a los elementos de tipo objetivo del acto administrativo. El primero de ellos se refiere al objeto. Acorde al tratadista Agustín Gordillo, el objeto o contenido del acto es aquello que el acto decide, certifica u opina. En otras palabras, es de lo que se ocupa el objeto. Y tiene que reunir dos características principales. En primer lugar, debe ser físicamente posible. Y en segundo lugar, debe ser legalmente posible. Respecto al primero de ellos, es importante tener en cuenta que el acto administrativo tiene que ser factible de realizarse por parte del obligado. Y respecto al segundo componente, tiene que ser legalmente posible y permitido por la normatividad del ordenamiento jurídico. Además de estos elementos,
tiene que reunir una serie de características que procedemos a enunciar a continuación. La primera de ellas es que ha de ser coherente, es decir, debe haber una relación muy clara entre los antecedentes y el acto como tal. Es decir, un vínculo estrecho entre los motivos y el objeto. En caso contrario, tenemos que tener cuidado, puesto que estaríamos incurriendo en una falta o falsa de motivación. Es importante que tengan ustedes en cuenta que la estructuración de los motivos, que es el punto que vamos a ver a continuación, es el órgano fundamental y la estructura sobre la cual se asienta el acto administrativo. Si las razones son fuertes, el objeto así lo será. Si las razones o motivos son débiles, también lo será el objeto. En segundo lugar, el objeto ha de ser sumamente claro. Tienen que tener ustedes en cuenta que al momento de expresarse, tienen que hacerlo de forma concreta y diáfana. Un objeto sobre el cual no caiga ningún manto de duda. Tienen que ser claro en la medida en que verse sobre los temas y a quienes va a afectar este acto administrativo. Es muy importante que quede sumamente explícito las razones por las cuales se estipula este acto administrativo y sobre quién y cómo los va a afectar. Por último, tenemos un tercer elemento respecto al objeto y se relaciona con que debe ser razonable. Es decir, no pueden imponerse conductas que no se puedan realizar. Y esto va muy de la mano con lo que acabamos de decir anteriormente, con relación a que ha de ser físicamente y legalmente posible. Tengan ustedes en cuenta que el objeto no debe ser confuso y que debe ser realizado y elaborado para que los administrados tengan un conocimiento claro y preciso del efecto que busca la administración lograr en ellos. Siguiendo con los elementos formales del acto administrativo, tenemos el procedimiento. La existencia de un procedimiento previo garantiza el cumplimiento del debido proceso. De esta manera, usted debe seguir el procedimiento reglado aplicable a cada procedimiento en particular. En caso de no encontrar el procedimiento, la sugerencia es que preserve siempre el principio del debido proceso, acorde a las reglas establecidas por la Corte Constitucional en sentencias tan importantes como la T-286 de 2013 y en fallos tan relevantes del Consejo de Estado como aquel terminado en 03-02401 del 3 de julio de 2014. Estas organizaciones han señalado como garantías mínimas que han de observarse en las actuaciones administrativas las siguientes. Para ello, en primer lugar, debemos tener en cuenta que el trámite ha de adelantarse por la autoridad competente. En segundo lugar, durante el procedimiento y hasta su culminación, debemos permitir la participación de todos los interesados. Adicionalmente, usted ha de asegurarse que las personas beneficiarias o afectadas por el acto administrativo sean oídas durante toda la actuación. Consecuentemente, la actuación debe adelantarse sin dilaciones injustificadas, y esto es muy importante, y lo vemos comúnmente en procedimientos de carácter de contratación, en los cuales las entidades públicas expiden adendas sin mayores justificaciones. Esto genera sospechas debido a que no se encuentran justificaciones lógicas y debidamente argumentadas. Adicionalmente, debe asegurar usted que en ese procedimiento sean notificadas las decisiones a los interesados de la manera más oportuna y de conformidad con las reglas establecidas en la Ley 1437 de 2011. Adicionalmente, debemos permitir en ese procedimiento que se soliciten, aporten y controviertan las pruebas del caso. En general, se debe permitir el ejercicio del derecho de defensa y contradicción, que permita la impugnación de las decisiones que puedan afectar a los beneficiarios. De esta manera, la recomendación, que además es una obligación legal, es que en los actos administrativos, en cada una de sus etapas, se permita la participación de los interesados, se facilite el acceso y la participación de los mismos, y se indique de manera clara y expresa los recursos a los cuales tiene derecho el administrado. Y siguiendo con los errores más comunes en la expedición de los actos administrativos, tenemos la causal de nulidad referida a la expedición de forma irregular. Y esto ocurre cuando el acto administrativo no es emitido acorde al procedimiento legalmente definido. Recuerde siempre, usted debe observar que las exigencias formales que impone el artículo 29 de la Constitución Política del país son obligatorias. Este artículo, recordemos, se refiere al debido proceso, las cuales deben observarse en cada momento en la actuación administrativa.
De igual forma, como manera complementaria, debemos seguir las reglas establecidas en la Ley 1437 de 2011 con relación al procedimiento administrativo. Allí encontraremos de forma complementaria la regulación de los pasos y garantías que pueden ilustrar el procedimiento que debemos seguir. Consecuentemente, encontramos el error referido a la causal del desconocimiento del derecho de audiencia y defensa. Esto ocurre cuando se vulneran las garantías procesales relacionadas con las pruebas, recursos y procedimientos. Es decir, cuando se decreta una prueba que es ilícita o cuando las partes piden pruebas y éstas no son decretadas o aplicables, o incluso cuando no se practican las pruebas en oportunidad o cuando incluso aún cuando se practican no se tienen en cuenta. Esto es muy importante dado que el derecho de audiencia y defensa ha sido categorizado como un derecho constitucional fundamental, el cual debe observarse en todo tipo de actuaciones, sean administrativas o judiciales. Como ustedes van observando, los errores más comunes ocurren en la medida en que no culminemos de manera exitosa cada uno de los elementos del acto administrativo. En este punto en particular, el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa incurre en una causal muy común por parte de los funcionarios del Estado. Sigamos con uno de los errores más comunes al momento de expedir actos administrativos y que se convierte en sí misma en una de las causales de nulidad más recurrentes de la administración. Y estamos hablando de la falsa y la falta de motivación del acto administrativo. Como lo vimos en la primera parte de este curso, la motivación es la estructura, es la fundamentación principal del objeto y la finalidad del acto administrativo. Entonces, la falta de motivación es que debiendo motivarse el acto, este no se motiva, lo que ocurre muy comúnmente en los actos discrecionales, en donde se asume que no debe existir motivación alguna. Si bien la jurisprudencia ha variado un poco, la conclusión principal es que siendo un acto administrativo de carácter discrecional, debe motivarse, por más pequeña y corta o sucinta que sea la motivación. También se ha desarrollado el concepto de insuficiente motivación. En este caso la motivación existe en el acto administrativo, pero esta resulta insuficiente para darle fuerza al objeto y a la finalidad del mismo. En contravía, la falsa motivación ocurre cuando no hay coincidencia entre los motivos y la decisión. Recuerden que uno de los elementos principales que vimos en la primera parte del curso se refiere a la coherencia de la relación que debe existir entre la motivación y el objeto o la parte decisoria del acto administrativo. Así las cosas, cuando vemos que uno son los motivos que dan origen a la situación y otra es la realidad que ha debido tenerse para dictar el fallo, se incurre en una falsa motivación. Pero también podemos encontrar que existe falsedad de derecho, es decir, cuando en los motivos citamos normas equivocadas, derogadas o que no tienen nada que ver con la decisión que se profiere. Aquí estaríamos incurriendo en una falsedad de derecho. Encontramos entonces también la falsedad en el hecho. Esto se refiere a que las circunstancias empíricas, fácticas que motivaron el acto administrativo no tienen incluso un soporte, no se encuentran documentadas o son falsas o corresponden a otro proceso absolutamente diferente al que estamos realizando. Por último, también podríamos incurrir en falsedad en la decisión. Esto ocurre cuando a pesar de que existen motivos o razones debidamente justificadas, argumentadas, lógicas, tanto de derecho como de hecho, la decisión que se toma absolutamente no tiene nada que ver con los motivos relacionados. De ahí la importancia en la redacción, de ahí la importancia en los argumentos fácticos, que sean comprobables, que se encuentren con soportes y también con los fundamentos de derecho. Verifique siempre que la norma que usted está citando se encuentra vigente, no se confíe. Muchas de las veces por las cuales incurrimos en una falsa motivación es porque las normas que se citaron fueron derogadas. De igual manera, las circunstancias de hecho deben ser debidamente probadas y sostenidas. Evitemos juicios de valor, evitemos subjetividades, evitemos utilizar apreciaciones propias de los funcionarios. Todo tiene que ser redactado de manera objetiva y demostrable. Esta desviación se da cuando se expide el acto administrativo para tratar de cumplir una finalidad distinta a la prevista en el ordenamiento jurídico. Como ustedes recordarán, en la primera parte de este módulo habíamos visto dos tipos de finalidades, la finalidad general y la finalidad específica. La primera de ellas se refiere al fin último del Estado, el cual es el bienestar general. La finalidad específica se traduce en la misionalidad propia de la entidad pública en la cual me estoy desempeñando.
De esta manera tenemos dos tipos de desviación de poder. Uno, relacionado con la desviación hacia fines ajenos al interés general. Y en segundo lugar, desviación de los fines públicos diferentes a los que el ordenamiento jurídico nos ha señalado. Sin embargo, este error, esta causal de nulidad, es uno de los más difíciles de probar, dado que existen elementos subjetivos que son sumamente complejos de demostrar. En todo caso, que el acto sea ajeno a cualquier interés público por haberse motivado como venganza personal, el interés de un tercero o del propio funcionario es una clara evidencia de la desviación de poder. Y en segundo lugar, cuando el acto administrativo es adoptado incluso en desarrollo de un interés público, pero quien lo expide emplea sus competencias con una finalidad diferente, maliciosa o abusiva a las que se le confirieron, también estamos incurriendo en una notable desviación de poder. En este punto es importante tener en cuenta que la prueba de este tipo de actuaciones es sumamente compleja. Sin embargo, usted debe consolidar fuertemente su motivación en la parte de antecedentes del acto administrativo para así evitar confusiones que generen una posible incurrencia en la desviación de poder. Una vez observados los temas en este módulo, queremos que le quede presente dos elementos. El primero de ellos se refiere al cumplimiento de las reglas de la ortografía, la sintaxis y la gramática. Recuerde siempre que el acto administrativo por la generalidad debe solemnizarse por escrito, por lo cual usted siempre debe observar una coherencia lógica entre las razones que fundamentan el mismo y la parte resolutiva. En segundo lugar, tenga presente siempre los elementos del acto administrativo. Para ello, verifique correctamente la competencia del órgano. Rectifique que el objeto sea legal y fácticamente cumplible. De igual manera, que los motivos que fundamentan la decisión se encuentren asentados en fundamentos jurídicos y fácticos comprobables. De igual manera, asegure siempre que la finalidad última cumpla con los fines del Estado y de su entidad. Y por último, que el procedimiento preserve los principios de derecho de contradicción y audiencia, lo cual asegurará que el acto administrativo no sea demandable en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que usted no se vea incurso en una posible acción disciplinaria.